¿Cómo logró un pequeño pueblo a orillas del río Tíber convertirse en uno de los imperios más poderosos de la historia? El Imperio Romano, con sus colosales estructuras, conquistas épicas y avances culturales, marcó un antes y un después en el mundo tal como lo conocemos. Pero, ¿qué secretos esconde su ascenso y caída? ¿Qué lecciones podemos aprender de su legado? En este vídeo, exploraremos los momentos más impactantes de este fascinante viaje, desde su fundación mítica hasta su desmoronamiento final. Quédate con nosotros para descubrir cómo Roma pasó de ser un sueño ambicioso a un símbolo eterno de grandeza y decadencia. Los orígenes de Roma. La fundación de Roma está envuelta en mitos y leyendas que han perdurado a lo largo de los siglos. Según la tradición, en 753 a.C., Rómulo y Remo, hijos del dios Marte y la vestal Rea Silvia, fueron abandonados a su suerte y criados por una loba en las orillas del río Tíber. Rómulo, tras matar a su hermano Remo en un arrebato de celos, se convirtió en el primer rey de Roma, estableciendo así un modelo de liderazgo que oscilaría entre lo divino y lo terrenal. Sin embargo, el desarrollo de Roma no se limitó a esta singular historia. Los romanos, en su afán por convertirse en una civilización poderosa, se influenciaron notablemente de sus vecinos etruscos y griegos. Las costumbres, la religión y la política de estas civilizaciones quedaron entrelazadas en la cultura romana. La estructura original de la ciudad constaba de un refugio en la cima de la colina palatina, donde las casas fueron construidas en un modelo de planeación urbana que más tarde se expandiría creando foros, templos y edificios públicos. A lo largo de los años, Roma se fue consolidando como un centro de comercio y poder, donde la agricultura y la interacción con otros pueblos dieron inicio a la elaboración de leyes que regularían la vida pública y privada. Estos primeros pasos cimentaron una identidad que florecería y se expandiría hasta convertirse en un vasto imperio. La República en ascenso. El establecimiento de la República Romana en 509 a.C. fue un acontecimiento decisivo que marcó un cambio radical en la forma de gobierno. Esta nueva estructura política impulsó un sistema basado en la participación de ciudadanos libres en la toma de decisiones. Aunque inicialmente, los patricios dominaban el poder, la creciente presión de los plebeyos, quienes exigían representación e igualdad, derivó en una serie de reformas fundamentales, como las leyes de las 12 tablas en el 450 a.C., que establecieron un código legal que garantizaba derechos y establecía un marco para el crecimiento de la democracia. Durante este periodo, las legiones romanas, compuestas por ciudadanos soldados, se convirtieron en el corazón del ejército romano. La disciplina militar y la estrategia innovadora le permitieron a Roma someter a sus rivales y expandirse hacia las regiones circundantes. Las guerras samnitas le ofrecieron a Roma la oportunidad de conquistar la península italiana, y la eventual sumisión de las polis de la Magna Grecia consolidó aún más su poder militar y diplomático. Al tiempo que las victorias militares se sucedían, la política romana se tornaba cada vez más compleja, marcada por alianzas estratégicas y conflictos de interés entre las distintas facciones. Este clima de tensión social, en combinación con el creciente poder de los generales, sentaría las bases para futuras crisis. Guerras y conquistas. Las guerras púnicas, llevadas a cabo entre Roma y Cartago entre el 264 y el 146 a.C., representan un hito significativo que redefinió la geopolítica del Mediterráneo. La primera guerra comenzó por disputas comerciales y territoriales en Sicilia, lo que llevó a Roma a construir una flota naval que resultaría crucial en la victoria final. La Segunda Guerra, sin embargo, es la más recordada debido a la figura carismática de Aníbal Barca, quien desató terror al cruzar los Alpes con su ejército, incluyendo elefantes de guerra, y alcanzar Italia. Las victorias de Aníbal en batallas como Canas fueron monumentales. Sin embargo, el ingenio de Roma se mostró en la batalla de Zama en 202 a.C., donde Escipio Africanus derrotó a Aníbal al adaptarse a su estrategia y utilizar tácticas innovadoras. La victoria romana no solo permitió la expansión territorial, sino que marcó el comienzo de la era de dominio total de Roma sobre el Mediterráneo.
Las luchas contra los macedonios y más tarde contra los seleucidas, junto con las campañas en Hispania, llevaron a una integración cultural que influyó en la religión, la arquitectura y las costumbres romanas, dejando a su paso una estela de romanización que se extendió por las regiones conquistadas, engendrando un sentido de unidad que superó las divisiones tribales. El brillo de Julio César. Julio César, una de las figuras más icónicas de la historia romana, es recordado por su ambición desmedida y su genio militar. Nacido en una familia patricia en el 100 a.C., César forjó una carrera política y militar que lo llevó al poder. Su participación en el primer triunvirato junto a Pompeyo y Craso le permitió consolidar su control sobre las legiones romanas. Sus campañas en la Galia, donde expandió los territorios romanos hasta el Atlántico, son un ejemplo de su brillantez táctica. Sus relatos en Comentarios sobre la Guerra de las Galias no solo proporcionan una visión de sus estrategias militares, sino que también reflejan su habilidad para manipular la opinión pública en Roma. Sin embargo, su creciente popularidad y poder generaron envidias y antagonismos. La ruptura con Pompeyo llevó a una guerra civil devastadora, que culminó en la victoria de César y su ascenso al acrónimo de dictador perpetuo en el 44 a.C. La acumulación de poder absoluto provocó temores entre algunos senadores, quienes consideraban que César amenazaba los cimientos de la República. Su asesinato el 15 de marzo del 44 a.C., conocido como los Idus de Marzo, fue un evento trágico que no solo marcó el final de su vida, sino que también conducía a una serie de guerras civiles que transformarían para siempre el panorama político romano. El nacimiento del imperio. Tras la muerte de César, sus herederos y oponentes se lanzaron a una lucha por el poder que se intensificó hasta que Octavio, conocido como Augusto, se alzó como el vencedor en la batalla de Accio en el 31 a.C. La transformación de la República en imperio bajo su liderazgo fue un proceso gradual pero decisivo. En el 27 a.C., el Senado le otorgó el título de Augusto, marcando el comienzo oficial del Imperio Romano. Augusto implementó reformas administrativas profundas. Reestructuró el sistema de impuestos, fortaleció la flota y creó un cuerpo de funcionarios públicos que garantizaría la eficacia del gobierno. Bajo su mandato, la Pax Romana se estableció, dando paso a 2 siglos de paz y prosperidad que permitieron el florecimiento cultural. Las artes florecieron y el mecenazgo se convirtió en norma, promoviendo a poetas como Virgilio y Horacio, quienes ensalzaron los valores patrióticos y la grandeza de Roma. La monumentalidad arquitectónica alcanzó su apogeo. El Panteón y el Foro de Augusto son símbolos de esta era de grandeza. La red de caminos romanos se expandió, facilitando no solo el comercio sino también la rápida movilización de tropas, asegurando el control sobre vastas regiones. La Pax Romana. La Pax Romana, que se extendió desde el 27 a.C. hasta aproximadamente el 180 después de Cristo, fue un periodo dorado que no solo sentó las bases para una administración eficaz, sino que también propició un intercambio cultural diverso. La unificación de regiones bajo un mismo sistema legal y administrativo permitió la prosperidad económica, mientras que las ciudades romanas sirvieron como centros de cultura, religión y arte. Las construcciones se llevaron a cabo en todo el imperio, arcos de triunfo, teatros y templos adornaron no solo Roma, sino también provincias como Hispania, Galia y Asia Menor. El Circo Máximo, donde se celebraban carreras de cuadrigas, se convirtió en el corazón de la vida social y política, un reflejo del carácter festivo romano y su afán por el entretenimiento. Durante este periodo, el comercio floreció gracias a la estabilidad política. Rutas comerciales como la Vía Apia y las conexiones marítimas entre el Mediterráneo y el Mar Rojo facilitaron un intercambio económico sin precedentes. La religión también experimentó transformaciones, con el culto a los dioses romanos coexistiendo con cultos orientales, y cuyas influencias eventualmente contribuirían al surgimiento del cristianismo. Crisis y decadencia. El siglo III d.C. fue un periodo de crisis para un imperio que había alcanzado su máximo esplendor. Décadas de guerra civil, invasiones y desastres naturales llevaron al colapso de la cohesión interna.
La figura del emperador se debilitó debido a guerras de sucesión y a amenazas externas que surgieron de grupos como los godos y los sármatas, que comenzaron a invadir las fronteras romanas. El imperio se volvió víctima de su propio éxito, la inflación y el deterioro de la moneda se sumaron a los problemas económicos. Las revueltas interiores, como las de los plebeyos, fueron reprimidas, pero costaron vidas y recursos valiosos. Esta situación evidenció la necesidad de reformas. En respuesta a la crisis, emperadores como Diocleciano y Constantino realizaron intentos desesperados por restablecer el orden. Diocleciano decidió dividir oficialmente el imperio, intentando así una administración más eficaz. Sin embargo, estas medidas solo fueron parches a una situación que ya había comenzado a desmoronarse. La división del imperio romano en 285 después de Cristo fue uno de los acontecimientos más significativos de la historia, con un impacto duradero en la estructura política, económica y cultural de Europa. Diocleciano estableció una tetrarquía, creando dos centros de poder, uno en Occidente, con sede en Roma, y otro en Oriente, con Constantinopla como capital. Esta división geográfica reconoció las diferencias cada vez más vastas entre las culturas y economías de ambas partes del imperio. La región oriental resultó ser más desarrollada y próspera, lo que con el tiempo llevó al renacimiento del poder y la cultura griega. Aquí, surgieron tradiciones artísticas, literarias y filosóficas que prosperaron durante los siglos siguientes. El legado de Roma se conservaría en el este a través de la continuidad del Imperio bizantino. En el oeste, la situación era más precaria. Invasiones constantes, la fragmentación de la autoridad y el debilitamiento de las instituciones llevaron a la desintegración de la unidad que había caracterizado a Roma. Las luchas de poder entre los líderes locales y los invasores germánicos hicieron que la administración romana se volviera casi insignificante, facilitando finalmente la caída del imperio. La caída de Occidente el 4 de septiembre de 476 después de Cristo, Odoacro depuso al último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, marcando el final de un periodo de 1000 años de dominación romana. Sin embargo, la caída de Occidente no se debe a un único evento, fue el resultado de décadas de inestabilidad y crecientes presiones externas e internas. Los ataques de los visigodos, que habían saqueado Roma en 410 después de Cristo, los vándalos y otros pueblos germánicos arrasaron el territorio, pillando y asolando ciudades. Las instituciones que una vez gestionaron el imperio comenzaron a desintegrarse, y la centralización del poder se fragmentó. La economía también se vio debilitada por la falta de control territorial y el colapso del comercio. La descomposición de la autoridad romana dio paso a un nuevo orden, el feudalismo. Sin embargo, en medio de la agitación, ciertas tradiciones romanas y la lengua latina sirvieron como un puente hacia la cultura medieval, influyendo en la formación de los reinos europeos que surgirían posteriormente. La historia de Roma, aunque marcada por su caída, no se apagó por completo. Las semillas de su legado germinarían en diferentes contextos. El legado de Roma. A pesar del colapso del Imperio Romano de Occidente, su legado ha perdurado a lo largo de la historia, influyendo en todos los aspectos de la vida moderna, incluidos el derecho, el lenguaje y la política. El sistema legal romano, considerado uno de los más sofisticados de la antigüedad, sentó las bases para la jurisprudencia moderna y dejó una huella imborrable en el derecho civil en muchas partes del mundo. La lengua latina, que evoluciona en las lenguas romances actuales, es un testimonio del impacto de la cultura romana. Autores clásicos, como Cicerón y Virgilio, continúan siendo estudiados y admirados en la educación contemporánea. Su literatura y filosofía han moldeado el pensamiento occidental. Las innovaciones arquitectónicas de Roma, que incluyeron el uso del arco, las bóvedas y el hormigón, transformaron el diseño urbano. Monumentos emblemáticos, acueductos y caminos que todavía sobreviven son un recordatorio del ingenio romano. Roma dejó una rica herencia cultural que se tradujo en la difusión de principios democráticos y en la evolución de la política moderna.
Aunque el imperio en su forma original desapareció, su espíritu de expansión cultural y su búsqueda de conocimiento continúan influyendo en la civilización actual. La historia de Roma es un recordatorio de la impermanencia del poder, así como de la capacidad de las ideas y valores para trascender generaciones. El legado de Roma. El Imperio Romano cayó hace más de 1500 años, pero su influencia sigue viva entre nosotros. Desde el derecho romano, que aún guía sistemas legales en todo el mundo, hasta su arquitectura, que inspira edificios modernos, Roma nos dejó un legado que trasciende el tiempo. Además, la idea misma de un imperio, con su capacidad para unificar culturas bajo un mismo ideal, sigue siendo un concepto poderoso. Roma no fue perfecta. Estuvo marcada por conflictos internos, desigualdades y excesos, pero su historia nos enseña lecciones valiosas sobre la ambición humana, el poder y la resiliencia. Hoy, el espíritu de Roma vive en cada idioma, cada ley y cada monumento que lleva su sello. Como decía el poeta romano Horacio, Essegi monumentum maere perennius, he construido un monumento más duradero que el bronce. ¿Y tú, qué opinas? ¿Qué es lo que más te fascina del legado del Imperio Romano? Déjanos tus pensamientos en los comentarios y suscríbete a Hispano Hub para más historias fascinantes como esta. Nos vemos en el próximo vídeo.